Hola, la sesión número 4 y en ella abordaremos el tema de las obras de defensa. Y con ello cerraremos lo que tiene que ver con el contenido de la unidad 1 del curso, que es aspectos generales de las obras hidráulicas. Bueno, las obras de defensa son aquellas obras que se ejecutan por parte del ingeniero civil y que tienen por objeto protegerse contra los efectos adversos de un excedente de escurrimiento de agua, ¿no? Puede ser en obras urbanas, puede ser en obras en escala de cuenca o pueden ser obras que se encuentran en zonas portuarias. Bueno, sabemos que el agua, aunque es uno de los, es el vital líquido que nos permite subsistir, cuando este, este vital líquido lo tenemos ya sea en un excedente o de manera insuficiente, se generan problemáticas en los ámbitos económico, social y ambiental, ¿no? Estos eventos serían las sequías, que serían aquellos casos cuando tenemos un nivel inferior de agua al que requerimos, y tenemos el excedente, que es cuando esas precipitaciones están muy por encima del promedio, y entonces se pueden generar o se pueden desencadenar o materializar inundaciones. Bueno, aquí nos enfocaremos en las obras de defensa que tienen por objetivo proteger contra los efectos adversos de las inundaciones. Aquí podemos ver dos casos de dos zonas urbanas que están prácticamente anegadas por agua, ¿no? Y que es el caso de muchas ciudades de México que presentan el problema de inundaciones. Bueno, ¿qué tipos de obras de defensa podemos encontrar dentro de las obras hidráulicas? Bueno, podemos ejecutar obras como encaucamientos, bordos de protección, presas de almacenamiento, rompeolas, dragado, ejecutar obras de dragado y obras para el control de erosión y socavación. Específicamente en el caso de las presas, vamos a ver que las que tienden a atacar más el problema de las inundaciones son aquellas conocidas como presas rompepicos, de las cuales más adelante veremos sus características. Bueno, ¿en qué consisten las obras de encauzamiento? Consisten en poder rediseñar un cauce, sea que este sea natural o sea un cauce artificial. En la mayoría de los casos se refiere a un cauce natural y lo que se busca es darle una capacidad hidráulica que permita desalojar aquellos volúmenes de escurrimiento que se podrían generar para diferentes escenarios de probabilidad de ocurrencia. Generalmente estos diseños se hacen para periodos de retorno de 100 años, 75, 50 años, depende de las características donde se realice el encauzamiento. Si ven, aquí vemos de diferentes características en esta imagen de la izquierda superior, podemos observar que el encauzamiento está hecho con base a gaviones y que son unas paredes prácticamente verticales, es decir, sería una sección rectangular donde el fondo no está protegido, ¿no? Solamente se están protegiendo los márgenes. En la parte inferior podemos ver que solamente se está protegiendo uno de los márgenes. Si ven, se levantó un talud. El talud está cubierto con piedra y tiene una malla de cobertura para darle estabilidad al talud, ¿no? Y si ven, pues el cauce tampoco tiene trabajos de protección, solamente posiblemente se hayan desarrollado algunos trabajos de dragado. Aquí vemos un zampeado solamente con piedra en un cauce pequeño para desalojar los volúmenes. Y aquí vemos ya un cauce urbano. Si ven, estos son cauces ya fuera de ciudad, en zonas rurales. Y aquí vemos un cauce urbano, ¿no? Y si ven, es una sección compuesta. A diferencia de los tres que podemos observar aquí, que es una sola sección geométrica, aquí sería una sección compuesta. Sería una sección rectangular, que es esta que vemos cubierta de agua, para la época de aguas bajas, que sería para la época de lluvias bajas, y una sección
más amplia que permite alojar el escurrimiento durante el periodo de lluvias o cuando se presente la mayor cantidad del escurrimiento. Si ven, esta es una sección compuesta, está protegida ya con paredes tiene una mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque el riesgo de fallo de este implicaría más daño. Entonces, se ve que tiene una mayor inversión en el encauzamiento que se está generando aquí en la zona urbana a lo que se puede observar en los demás. Para poder hacer estos encauzamientos, pues es necesario ejecutar un estudio hidrológico para definir los escenarios, hacer las modelaciones en las condiciones naturales, hacer las modelaciones con las condiciones de encauzamiento, ver las diferentes opciones de encauzamiento y definir cuál es la adecuada, ¿no? Aquí vemos otros procesos de encauzamiento. Aquí pueden ver un bordo de protección levantado. Este ya es un terraplén, si ven está compactado el material y está protegido con una membrana. Y ven que se está haciendo también trabajo de reforzamiento de la plantilla del cauce. En la parte inferior derecha podemos ver los trabajos que se han realizado sobre el río Colima, más o menos a la altura del parque lineal, y pueden observar que aquí hay trabajo de protección de los márgenes con gaviones, ¿no? Que no son más que un conjunto o elementos de roca que están armados con mallas y que se van colocando para darle una forma y una cierta resistencia a los márgenes. Prácticamente están protegidos los dos márgenes, no es en todo el río, pero sí en situaciones puntuales, ¿no? Que hacen, que le dan una estabilidad a esta zona en los márgenes del río, sobre todo durante la época de crecidas, que sabemos que en el caso del río Colima, pues arrastra una gran cantidad de material. Bordos de protección, aquí podemos observar los trabajos de un bordo de protección. Aquí podemos ver las inundaciones que se generaban. Podemos ver las zonas de desborde. Aquí vemos un tramo del trabajo del bordo y cómo se extendió y cómo llega hasta este punto, ¿no? Con el objetivo de mitigar los efectos de inundaciones. Generalmente los bordos de protección pueden tener como objetivo el mitigar las inundaciones en zonas productivas o mitigar las inundaciones en zonas urbanas. Aquí podemos ver una máquina trabajando en la colocación o en la construcción del bordo de protección, ¿no? Si ven, generalmente los bordos tienen, si no son de material muy resistente, se colocan a través de una sección trapezoidal que permite un acceso más fácil al sitio y además pues es menos específico el proceso de construcción, ¿no? Aquí podemos ver otro bordo de protección en la parte inferior que si ven tiene una cierta compactación y podemos ver que solamente se tiene de un lado del margen, ¿no? En el otro lado no existe el bordo. Es decir, que los bordos pueden estar solamente protegiendo uno de los márgenes, no es necesario de los dos, depende del objetivo que se persiga con esa obra. Y después estamos viendo aquí una presa rompepicos. Estas presas tienen la característica de que su objetivo no es el contener un volumen específico de escurrimiento para después ser aprovechado. El objetivo que persiguen las presas rompepicos es solamente disminuir el caudal máximo que se genera durante la respuesta de la cuenca a una tormenta. Lo que hará la presa rompepicos es que retendrá el volumen y lo irá liberando de manera gradual, permitiendo que ese tiempo de concentración de la cuenca disminuya el caudal máximo y entonces se aplane el hidrograma de la avenida que se está generando. Si ven, aquí tiene un vertedor, las presas rompepicos son presas de concreto que tienen el vertedor sobre la misma cortina y aquí tiene la obra de desagüe, ¿no? Pueden ver que anterior a la lluvia, la presa aguas arriba está totalmente seca, no tiene nada, porque en realidad el objetivo que persigue no es almacenar un volumen de agua, no es el objetivo de la presa rompepicos, es solamente romper el pico del hidrograma, ¿no? Por eso de ahí su nombre. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya la presa
funcionando durante una tormenta. Si ven ahora aguas arriba, está completamente llena, pero sigue liberando un volumen, un cierto volumen. Claro, mientras no se llene, solamente libera por la obra de desagüe. En el momento en que se llene, empieza a verter también por el vertedor. Y también para poder hacer el dimensionamiento de esta obra, esta presa rompepicos, pues hay que hacer un estudio hidrológico. Si ven, no es muy amplio el dique, porque está bastante estrecho el cañón donde se construyó, ¿no? Entonces tiene una capacidad suficiente de almacenamiento y que limita las inundaciones aguas abajo. Específicamente esta presa Rompepicos se encuentra sobre el río Santa Catarina, que es el que llega a la zona urbana de Monterrey, y el objetivo pues fue mitigar las inundaciones que se presentaban en la zona urbana de Monterrey. Bueno, otra infraestructura hidráulica que tiene como objetivo la protección es o son los rompeolas. Aquí podemos ver algunos, tenemos de diferentes formas los rompeolas, donde el objetivo es mitigar los efectos del oleaje hacia los puertos. Pueden ser específicamente hacia un puerto, específicamente hacia una obra, hacia una zona urbana, y podemos ver aquí el dimensionamiento, ¿no? De cómo definir el tamaño de esos elementos para colocarlos y que durante el oleaje que se puede generar durante una marea de tormenta, que son olas bastante importantes, pues no se generen problemas dentro de la zona urbana, ¿no? Bueno, otras obras que generalmente se realizan y que en México yo creo que ustedes les ha tocado verlo, sobre todo aquí en los cauces del sistema hidrológico del río Colima, que son Manrique, Pereira, el arroyo Getrudis, todos los que pasan por la zona urbana, en algún momento los que habitan aquí en Colima, Villa de Álvarez, en la zona conurbada, habrán visto retroexcavadoras, elementos, máquinas haciendo trabajos de dragado, es decir, retirando material del fondo del río para poderle dar mayor capacidad hidráulica al cauce. Bueno, estos elementos tienen por objetivo que todo aquel sedimento que se ha depositado en el cauce pueda ser retirado, ya que uno de los grandes problemas que se tienen en las zonas urbanas es que las cuencas de aportación han sufrido importantes problemas de cambio de uso de suelo. Ese cambio de uso de suelo pues ha contribuido a una erosión de la cuenca, es decir, una remoción del suelo en la cuenca y que ese suelo es arrastrado por la lluvia hasta llegar a los cauces. Se mueve a través de los cauces y en algún momento se va depositando. Si ese material se va depositando, pues va a hacer que en algún momento los cauces pierdan capacidad hidráulica. Si los cauces pierden capacidad hidráulica, pues va a llegar un momento en que una tormenta que antes no generaba problemas de inundación, pues ahora los pueda generar debido a que ya no tiene su misma capacidad el cauce. Entonces, lo que ha hecho la Conagua, una de las tareas a las que se ha dedicado en las últimas décadas, es que prepara los cauces en las zonas urbanas antes de que comience la época de lluvias. ¿Y qué hacen? Pues hacen un trabajo de dragado, retiran material y lo regresan a sus condiciones anteriores, antes de que se generan las lluvias, y una vez pasada la época de lluvias y ver todo el material que fue depositado, vuelven a realizar ese trabajo al año siguiente. No es lo mejor, no es el mejor proceso. ¿Por qué? Porque en realidad no estás atacando el problema principal, ¿no? El problema principal no es el depósito del material. El principal problema es la degradación de la cuenca que está haciendo que ese material llegue a ese punto, ¿no? Entonces, lo que tendría que atacarse serían tareas de conservación de la cuenca, tareas de planes de ordenamiento territorial que permitan una conservación y un manejo sustentable y sostenible de la cuenca. Pero bueno, podemos ver que estos trabajos continúan, se siguen haciendo, porque si no se hacen trabajos más preventivos de mayor calado, pues al menos estos permiten mitigar algunos problemas. Esos trabajos de dragado no solamente se hacen en los ríos, también se hacen en lagunas, en lagos, en las presas, se hacen en diferentes obras de protección. Bueno, otro trabajo que se realiza es también la protección contra socavación y erosión.
Sabemos que cuando nosotros diseñamos una infraestructura, por ejemplo, un puente, aquí pueden ver en las dos imágenes unas pilas, en este caso una pila central y estos unas pilas más cercanas a los estribos, pues cuando circula el río, el agua del río, empieza a tener una interacción con estos elementos. Esa interacción fluido-estructura del agua interactuando con la estructura del puente comienza a generar unos cambios en el comportamiento del flujo. Estos no son importantes cuando las velocidades no son muy altas del flujo, pero cuando las velocidades del flujo se empiezan a incrementar, es cuando se empiezan a tener más problemas. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar problemas como flujo rotacional, aguas arriba de la pila, y eso va a generar vórtices. Estos vórtices se van a mover hacia aguas abajo y van a generar también un remanso del flujo hacia aguas arriba de la pila y un decremento del flujo hacia aguas abajo de la pila. Bueno, estas vorticidades alrededor del flujo de la pila van a empezar a generar una remoción del material. Esa remoción del material puede generar un desprendimiento del material alrededor de la pila de hasta 1, 2, 3, 4 metros. Si esa socavación que se genera hace que en algún momento la pila quede sin apoyo, la losa del puente no tendrá donde apoyarse, sino que solamente estará experimentando el peso de las pilas. Y eso podrá hacer que falle la estructura por socavación. Y que es uno de los problemas que enfrentan o que se han presentado en algunos casos en puentes de México que colapsan por socavación, ya que la superestructura queda sin un apoyo y entonces las pilas centrales pues colapsan ante un evento extraordinario. El proceso de socavación y erosión generalmente se presenta durante avenidas o crecidas extraordinarias, es decir, cuando los calados son altos, las velocidades son altas y se generan problemas de socavación. ¿Qué podemos hacer para proteger contra la socavación? Pues colocar infraestructura que mitiguen la velocidad y que hagan que ese flujo no se genere a supercríticos. Ustedes recuerdan de sus cursos de canales, tenemos flujo subcrítico y flujo supercrítico. Y esto lo podemos determinar de acuerdo con el número de flow. Si nosotros colocamos elementos que vayan eh, disipando la energía del fluido, pues van a generar que éste llegue a la infraestructura con una menor energía. Es decir, las velocidades sean más bajas, no sean velocidades tan altas, y esto generará que no se tengan tantos problemas de erosión alrededor de la pila del puente. Aquí podemos ver unos elementos estructurales colocados pegados a los márgenes y aquí podemos ver unos elementos estructurales colocados transversal sobre el recorrido del agua en el cauce. Y aquí podemos ver el puente y las pilas que interactuarían, ¿no?, con el cauce. Y lo que tratamos de evitar, pues, es problemáticas como esto, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que ya prácticamente el caso de estas dos pilas. ¿Qué pasa cuando los ríos son muy grandes? Que los ríos durante la época de lluvias identifican uno como un cauce principal, ¿no? Pero cuando ya se pueden extender a todo el cauce, ya una avenida muy extraordinaria, pues se extiende a todo el puente. Bueno, si el escurrimiento se focaliza en algún punto en específico, pues esa socavación se puede maximizar, se puede potenciar, y entonces generamos problemas como esto, ¿no?, que prácticamente la pila está totalmente descubierta. Y entonces ya prácticamente no tiene apoyo las pilas del puente. Y lo que buscaremos, pues, es poder evitar este tipo de problemáticas para que no falle la estructura del puente. Para poder hacer esto, también es necesario hacer, previo a la construcción de un puente, realizar un estudio hidrológico que determine los escenarios de las crecidas que se podrían generar en la cuenca de aportación, definir los caudales, los hidrogramas, simularlos y definir cuál es el potencial de socavación. Es decir, hasta dónde es la profundidad a la que debería desplantarse las pilas del puente. Con eso tendríamos una seguridad.
El problema es que antes no se exigían estos estudios, pero ahora ya es una necesidad el presentar los estudios hidrológicos cuando se diseña un puente, ¿no? Antes no se realizaban, por eso ahora lo que se realizan son estudios de revisión por socavación. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver distribuidas espacialmente las obras de protección contra inundaciones con las que tenemos aquí en el territorio nacional. Si pueden ver, en cuadrado rosa tenemos encauzamientos, en los triángulos azules tenemos bordos de protección, vemos que hay a lo largo del país, y que estos son de manera importante en lo que es el sur, en los estados del sur. En este caso son los organismos de cuenca, que serían los organismos de cuenca que están en el sur, que sería Golfo Centro, que serían Pacífico Sur, y Frontera Sur. Y bueno, aquí podemos ver las presas, porque las presas también, no solamente las rompepicos protegen contra inundaciones, también las de almacenamiento, aunque las de rompepicos son más evidentes su impacto, pero las presas de almacenamiento también tienen como objetivo proteger contra inundaciones. Y bueno, aquí pueden ver que de esas tenemos bastantes que contribuyen a mitigar las inundaciones distribuidas a lo largo de todo el país. Y bueno, esta fue la presa que yo les mostré como ejemplo de presa rompepicos. Aquí vemos la presa rompepicos que está sobre el río Santa Catarina, que protege a la zona conurbada, o la zona metropolitana, perdón, de la ciudad de Monterrey. Y bueno, ha contribuido de manera importante a mitigar los efectos adversos de las inundaciones ahí en la zona. Aquí podemos ver cómo queda ya después de la tormenta, que la ven, queda llena, y sigue desfogando por la parte inferior a través de la obra de desagüe. Y aquí podemos verla trabajando durante una tormenta. Si ven, está todavía la tormenta y está funcionando la obra de desagüe. Y bueno, lo que trataron es de protegerse de estos efectos, ¿no? Aquí podemos ver las inundaciones que se presentaban en el río Santa Catarina. Generaba unas inundaciones bastante importantes, pérdidas materiales, incluso llegó hasta cobrarse la pérdida de vidas. Y pues bueno, esta es una obra de protección que demuestra que hay infraestructura que puede contribuir a mitigar los efectos de las inundaciones. Pero es verdad que también no solamente por sí misma puede eliminar al 100% las pérdidas que se generan, ¿no? Es necesario que este elemento estructural se apoye con elementos no estructurales. Ustedes preguntarán, pues, ¿cuáles serán aquellos elementos no estructurales? Por ejemplo, un sistema de alerta contra inundaciones, que la población esté más informada de los efectos de las inundaciones, que estén atentos a la información, que tengan un programa de protección civil, que conozcan el sistema de protección civil, cómo trabaja contra las inundaciones, que se tengan más señalamientos, y esto añadido al efecto de la presa, pues se contribuye mejor a una mitigación de los efectos de las inundaciones. Y bueno, hasta aquí dejaremos esta parte y con esto cerramos, como les mencioné al inicio, lo que tiene que ver con el contenido de la unidad 1